Suscríbete a La Panterita. Rosa Misiones, 103.9 FM, Radio Santa Elena de Encarnación, 93.7 FM, Radio Pirapó de Pirapó, 95.3 FM, Radio Continental de Horqueta, 105.7 FM, Radio San Luis de General Delgado, 96.7 FM, Radio Piribebuy de Piribebuy, 840 AM, Radio Guairá de Villarrica. Seguí a @780 AM en Twitter y actualizate todo el día. Radio 1 de Marzo, independiente desde 1976. Deporte total por las 780 AM. 1 de marzo. Deporte total. Deporte total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Un gran saludo a todos los que están escuchando a través de la aplicación también en todo el mundo. Jotita, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Luis Enrique, ¿cómo estás? Un cordial saludo para todos. Profe Benicio, buen día. Buen día, ¿qué tal, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Hoy juega el campeón. Hoy se va a completar la 7ª fecha del campeonato Apertura, homenaje a Iván Almeida. Juega el campeón Libertad en su cancha frente a Tacuarí para cerrar esta 7ª fecha. Y a esto hay que agregarle la victoria de Olimpia en el clásico más añejo en Encarnación ante poca gente, un marco de público que no era lo apropiado, por lo menos no nos tiene acostumbrado en Encarnación una plaza para cuando va un equipo grande y particularmente cuando va Olimpia. Y se hablaba un poco esto de un clásico, el más añejo, y justo de por medio Guaraní, que tiene un caudal de hinchas muy importante en esa zona del país. Ganó Olimpia 3-1, la primera victoria de Martín Palermo, ha sumado 4 en 2 partidos, en 2 clásicos. Martín Palermo le está cambiando la cara al Olimpia definitivamente. Hay otro ambiente en el Olimpia con Martín Palermo, se nota. Evidentemente que también él, desde que arrancó en su primera conferencia de prensa, dijo que él, el piqui-piqui con él no funciona. Que él más pocos toques e ir a la carga buscando el arco rival. Cerro Porteño no ganó. Dicen que esta noche podría ser el momento final. Hay reunión de la directiva de Cerro Porteño, encabezada por su presidente, y así como están las cosas, hoy podríamos tener alguna novedad. Se habla de que es insostenible la continuidad de Víctor Bernay, no hay nada oficial al respecto. Habían hablado de Huiza después del partido, ya habían incluso hablado antes, es muy querido en Cerro, pero para otro tipo de función por ahora, porque creo que no ha tenido ninguna experiencia todavía como entrenador Dani Huiza. Y por ahí se hablaba que esperar también un poco si por ahí bajaba Jubero. Yo no sé el ambiente para Jubero con la afición deportiva de Cerro. Creo que la dirigencia tampoco a lo mejor se maneja por el estado de ánimo del público, que le gritó de todo a Jubero la vez pasada, porque fue el único que estuvo ahí, afuera, en un palco afuera, no protegido, porque en los palcos estaban los directivos de Cerro en la jornada en la cual, cuando estuvimos con Jotita, el presidente se retiró antes del final del partido, ¿verdad? No, yo creo que todavía, a ver, si es que ya no tomaron una decisión el sábado después del partido, me parece que ahora es totalmente extemporáneo. Después los nombres que mencionás, ¿qué experiencia tiene Huiza? No, por eso digo, Huiza es muy querido, no para la función de técnico, por eso no lo arriesgan para traerlo. No, claro, digo nada más para que no se confunda el hincha, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de que o cuando estás mencionando que está difícil la situación de Bernay, que es insostenible, y lo mencionamos a Huiza, de por ahí el hincha de Cerro lo primero que relaciona es Huiza como entrenador. Y uno se pregunta qué experiencia tiene Huiza como entrenador, como para asumir Cerro Porteño, que va a tener Copa Libertadores de América. Yo creo que ahora ya es extemporáneo. Para mí lo van a dejar a Bernay hasta el viernes y de ahí se verá qué pasará con el técnico de Cerro. Perdón, Benicio, ¿qué tal, Tano? ¿Cómo te va? Bien, buen día, un saludo para todos. Quieren traer, Benicio, Tano y Jotita, un técnico de nivel. Es la información que yo recibí. La misma persona que me pasó lo de que Dani Huiza es muy bien visto, pero que tampoco lo van a arriesgar ahora porque no tiene experiencia. Pero quieren traer un técnico de nivel. Si Huiza viene al país, puede ocupar cualquier otra función en Cerro Porteño. Dicen que hace rato hay gente que lo quiere en Cerro. Razones tendrán seguramente los directivos. Me refiero a gente allegada a Juan José Zapaga, el presidente, que es el que
toma la última decisión. Y que ahora están viendo un entrenador de clase, me dijeron. Y se agrava toda esta situación de Cerro Porteño, mirando el contexto nomás, Luis Enrique, que la vereda de enfrente lo trae a un nuevo técnico y en 2 partidos le cambia la actitud, un montón de cosas. Le cambia. Está sacando agua de las piedras, pero no me vas a decir que ahora son todos fenómenos jugadores de Olimpia. Y sin embargo, la manera que ayer hizo su mejor partido, un partidazo, un equipo parecía que hace tiempo vienen jugando juntos, que trancan con la cabeza, la actitud, la presión, la intensidad, un montón de cualidades y virtudes que antes no veíamos en Olimpia, ¿verdad? Pero después de cada partido de Olimpia, acá en la mesa decíamos, fue una lágrima. La propuesta de Olimpia fue una lágrima. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es? En 2 partidos le cambia la cara. Le cambia toda la actitud, le cambia toda la fisonomía. No, eso es positivo porque y lo que parece... pasa, yo dije la vez pasada, no me tomaron, parece muy a la ligera, y eso sucede, ¿verdad? Yo no quiero ser duro, pero yo hablo con gente que está en el Olimpia y que juega, y me hablaban de que Martín Palermo enseguida cambió todo el ambiente en el vestuario porque le saludaba a todo el mundo. A buen entender, pocas palabras, no voy a decir más de lo que dije, ¿verdad? Porque no voy a faltarle respeto a lo que no están. A mí me dijeron que Martín Palermo cambió el ambiente en la villa. Y después, ustedes recuerdan cuando él declaró, yo no quiero estar con el piqui, a mí me gusta el pocos toques y buscar el arco rival. Bueno, nada extraordinario. Bueno, ahí está, enfoquémonos en eso. En eso. Enfoquémonos en eso porque con el tema de que hay todo sonrisita en el vestuario y todo lo demás, traes un relacionista público y te saca campeón. No, tampoco Palermo lo que hizo fue ponerlo, por ejemplo, a Franco por dentro con Richard, lo puso a Parzajuk, que no estaba jugando, lo puso a Prato, Salcedo atrás en el fondo le dio una mayor solvencia, o sea, Palermo le dio su toque. En el clásico no vimos mucho de Palermo, ayer sí, ya con un tiempito más de trabajo, una semanita larguita, ya vimos un Olimpia que sabemos perfectamente, por lo menos si esto es lo que va a presentar Palermo, clarito lo que va a querer Olimpia. No 20 toques para llegar al arco, pero sí un equipo que ayer para mí se amigó un poco más con la pelota con relación al clásico, que es entendible por el corto tiempo de trabajo que tuvo contra Cerro Porteño. Pero después el tema de alegría, asadito en los vestuarios, sonrisitas, eso yo no le argumento. La vara... Perdón, Benicio, yo no digo que el asadito sea el tema, Jotita, pero yo hablo con gente que juega en el Olimpia, que está en la cancha y te dicen... Yo no te estoy diciendo que no hablas con la gente de Olimpia, te digo nomás que es muy rebuscado decir, no, vino... O sea, porque Palermo saluda a todos los jugadores, Olimpia repuntó. A mí me parece una irresponsabilidad de los jugadores si es así. Porque a mí me pagan por jugar al fútbol, no para que el entrenador venga y me dé sonrisita y todo lo demás. El jugador se enoja cuando no lo ponen y está contento cuando lo ponen. No estamos en Europa, acá siempre ¿cómo vos a decir? La palmadita, Benicio, del presidente del club, el entrenador. Tenemos evidentemente que tenemos otra cultura, Luis Enrique. Evidentemente claro. Tenemos otra cultura, no nos podemos comparar con Europa. Europa prioriza lo cognitivo por sobre lo emocional. Ellos son fríos, resultados son prácticos, un montón. Y tienen una conducta, no solamente una conducta, tienen una mentalidad profesional en todo sentido. A nosotros nos falta una barbaridad en ese sentido. Lo que sí, yo voy a destacar y poner como parámetro nomás la realidad y el presente futbolístico en 2 partidos con Palermo, Olimpia. Hasta Junior Barreto juega bien. Con eso digo. Y estoy exagerando y le lastima, y no sé si lastima o no, pero hasta Junior Barreto ahora está sólido. Sí, pero hay que ser mesurado, Benicio, porque un cambio de entrenador generalmente te motiva, ¿verdad? Cualquier cambio muchas veces te remotiva. Sí. Yo creo que lo de Olimpia vamos a ver al final de esta primera rueda, ¿verdad? Porque todo cambio siempre origina una expectativa diferente en el trabajador, en el profesional, en este caso en el jugador de fútbol. Ahora, acá hay una sola verdad, el tema son los resultados. Si te hablan en guaraní, si te hablan en español, si te hablan en portugués, si te habla en curepí, no importa, eso es un detalle. Ahora, no era que en el vestuario se necesitaba ese el tereré, el que te hablaba en guaraní, el que te entraba realmente, y ahora al final tiene que venir un argentino motivador. Claro, hay momentos y momentos en donde el tacto supera la motivación, ¿verdad? En ese momento donde está complicado. Ahora, cuando se le complican los partidos a Palermo, y vamos a ver,
Vamos a ver cuál es la reacción de este De equipo. hecho, Por ahora, esa de complicación- momento, Tano, flecha para arriba. Desde luego que va a venir esos momentos difíciles. No es que todo va a ser para arriba. Va a venir esos momentos difíciles, ahí un poco el temple y vamos a ver la muñeca. Pero lo que no podemos dejar de reconocer es una cosa. Vos lo viste jugar ayer a Olimpia en esa propuesta futbolística, intenso, presionando. Decía que jugaba con 12. Entonces, yo me tengo que atener a lo que vi ayer nomás. Y lo que vi en el clásico y mejorado, versión mejorada en la propuesta de ayer. No era un rival menor, era un rival directo, de muy buena expresión futbolística. Después me iba a referir a Guaraní, que parece que Guaraní prioriza jugar lindo y después ganar. Porque ayer con taco, con lujo, con caño, pero le perdí la partida ese hermano. Bueno, ese es otro tema. Vamos a lo de Olimpia otra vez. ¿Puedo? Sí, Digo cortito nomás. que metí el tema Cerro, pero importante que vos redondees la idea. Voy a redondear nomás esta idea. Entonces, esta es una prueba irrefutable de lo que solés decir de manera reiterada, Luis Enrique, que el fútbol es la dinámica de lo impensado. Claro. Y dentro de ese concepto aparece también la figura del técnico, para darle su toque personal. Por ejemplo, Olimpia iba a esperar un rendimiento de una pieza que hoy es gravitante, versátil por donde se lo mire, con libertad de acción, derecha, al medio, izquierda, agarra toda la cancha, atacando y defendiendo. Lucas Prato. Lucas Prato. Y aparece un Parsajú, ¿te parece que vos decías suplente en la sub-23? Para mí es para mí una grata gratísima sorpresa. sorpresa. Entonces, todo es contagio. Te voy a agregar algo más sobre el particular. Sí. Porque a mí me gustó mucho también lo que propuso Olimpia. Entre paréntesis, ¿quién se acuerda de Derlis González hoy? No, nadie. ¿Quién pregunta por Derlis González hoy en Olimpia? Vamos a ir después con eso también. Sí. No quiero desviarme del tema De Cerro. Porteño, el tema Cerro Porteño. Cerro Porteño, este dato, yo estuve hablando con mucha gente antes del partido del Cerro, después del partido de Cerro, en la madrugada del partido de Cerro Porteño. Y hace 14 años, 7 meses, que Cerro no es campeón con un técnico argentino. 14 años, 7 meses hace que Cerro no es campeón con un técnico argentino. Y me van a dar la lista de todos los... ¿Quién fue el último técnico campeón con Cerro Porteño? Troglio. Pedro Troglio. Después no ganó más con ningún... ¿Y cuántos técnicos argentinos han pasado después por el lado de Cerro Porteño? A lo mejor este es el momento también que Cerro quiera cambiar un poco de escuela, ¿verdad? Porque a mí me hablaron de la posibilidad de un técnico español. Me hablaron de un técnico español. Y que no era después ni Huiza, descartado totalmente, y tampoco Jubero, porque yo también pensé que le iban a bajar a Jubero, ¿verdad? Y me dijeron que no, ¿verdad? Y que supuestamente, Jotita dice, bueno, si ya no le cambiaron el sábado, que le van a cambiar esta noche para que mañana, en fin, no sé qué va a hacer la dirigencia de Cerro Porteño, porque no hay nada oficial. Pero esta noche se reúne la dirigencia. No sé que sea que la dirigencia decía a Juan José a quién ponerlo, ¿verdad? Porque hoy le estábamos escribiendo a Ariel Martínez y él nos decía que dejó de ser miembro del departamento de fútbol fin de año. Que él desde el fin de año, del terminado el campeonato del año pasado, ya no estamos en el departamento de fútbol. Yo no sé si lo dijo así muy a la ligera en un momento dado o está molesto, pero Ariel Martínez nos respondió de esa manera. Nosotros estamos buscando muy temprano con Mati la posibilidad de tener alguna respuesta a la gente de Cerro. Y es lo único que nos habló. Le preguntaban incluso de técnico. Y él dijo, ya no estoy yo en el departamento de fútbol desde fin de año. Entonces quiere decir que directamente es Juan José con Jubero los que deciden a quién trae Cerro. ¿Verdad? No, en ese departamento estaban varios. Petengil también se unió. Carrizosa también. Y había también otro integrante que no recuerdo quién exactamente, pero eran 5 o 6 integrantes del departamento de fútbol. ¿Cuál es el presidente de Cerro Porteño? El presente de Cerro Porteño y es oscuro. Yo tengo clarito cómo viene la mano y lo voy a resumir así, por más de que suene mal. Tiene menos definición que un televisor de blanco y negro. Y yo digo mi definición de Cerro.
Totalmente desorientado. Totalmente desorientado. No tiene un norte. Mira, No jugó mal, ¿eh? no jugó mal el primer tiempo, le arrasó a Sol de América, pero no metía increíble Benicio. No mete. No mete. Y el mismo problema de siempre. Cuando Bueno, no pero- mete enseguida, se claro. le complica Bueno, absolutamente. la ansiedad cuando- se le Perana, traspapela todo el libreto. pero ¿cuánto padece de esa enfermedad? De hace rato. ¿Sí? Hace rato. Ah, Iban entonces, 5 fechas. Tiene que haber Benicio. una... ¿cómo? 5 fechas van. Sí. Porque a las 2 primeras ganó. 5 fechas van. Esta es la 7ª. No, espera, vayamos por parte. Porque, a ver, mostrame quién es el goleador de Cerro ahora en el campeonato. Goleador de 0, no sé. Cecilio. Y ahí tenés que distribuir entre Cecilio y Juan Manuel Iturbe, que hizo un gol creo que en la primera fecha. Y después para de contar, 2 hizo Cecilio o Iturbe hizo 2 una vez. No recuerdo quién hizo doblete. Un partido en el Defensor del Chaco, no importa. Pero si vos ves los goles que hicieron los 9, los centros delanteros de Cerro Porteño, Y bueno, y fíjate, el solo hecho de que vos estés buscando mentalmente, estés ahí, rebuscándote a ver quién es, y no aparece el nombre o no aparece la figura del goleador del Cerro, entonces esa es un indicativo elocuente de que no hay una figura emergente en ese sentido en materia goleadora. claro, pero por eso te digo, no es un problema ahora de 5 o 6 fechas. Cerro ya viene sufriendo esto de la época que lo trajo a Fernando Fernández. ¿O por qué lo trajo a Fernando Fernández? Por falta de gol. buscando Cerro lo más trajo a gol. Ferfer por Claro. falta de gol. Claro. ¿Verdad? Y Cierto. lo trajo a Churín también en un momento. Ya hablamos de esto el otro día. Cerro no encuentra goles. Cerro no está encontrando ese hombre definidor. ¿Verdad? Y las comparaciones son odiosas. Parsajuk en 2 partidos hizo más goles tal vez que Fernando Fernández en 6 fechas. ¿O me equivoco? No. No, Tiene más goles en 2 partidos que Churín, por ejemplo. Claro. ¿Verdad? Ujú. Y si no estoy equivocado, creo que tiene más goles que Alfio también. O Alfio no sé si tiene 2 o 3. Tiene no, para agregar lo tuyo, Jotita. De los 11 goles que ha marcado hasta ahora Cerro Porteño, el Queso Fernández hizo 1 la vez pasada, ¿te Sí, acuerdas? sí, contra Libertad. Y Alfio 2. Y después son todos. Bueno, son los bueno, delanteros. ahí está. Y bueno, y dame la comparativa de los minutos entre cuánto jugó Alfio y cuánto jugó Parsajuk. Cuánto jugó Parsajuk y cuánto jugó Fernando Fernández. Y no me digan que Cerro el otro día no le creó situaciones a Sol de América. Porque Alfio cabeceó una pelota solo dentro del área chica y cabeceó al medio. Y después tuvo 2 remates, uno de zurda, uno de derecha que tapó Ortiz. Hay un cabezazo del Chico Peralta que interceptó Ortiz. O sea, Cerro creó el sábado, pero no marca. Y empezó el segundo tiempo y cuando Cerro no estaba ganando el partido, entró en una desesperación que le borró el libreto a Bernay. Jugó con una pata menos hacia el lado derecho, no abrió la cancha por derecha, jugó solamente con Cecilio, empezó a meter centro delantero, jugó por dentro todo el segundo tiempo, se metió en un embudo del cual ya no pudo salir. Pero Cerro no tiene definición. Si Cerro marcaba 1 o 2 goles de lo que creó en la primera etapa, estamos hablando de otra historia. Es demasiado duro de mi parte en la calificación, en la expresión, en el análisis. Yo digo, ¿cuáles son los referentes ofensivos de Cerro Porteño? Fáciles. Churín, Alfio Oviedo y ponerle Fernández, aunque se dice que ahora ya es media punta, que ya es extremo, o que ya Centro es delantero o mediocampista, delantero. que no. Bueno, Ofensivo, decís. ofensivo. Y Cecilio también, y Turbe también. Bueno, Pachi también. pero yo creo que, pero digamos, está bien, son ofensivos. El chico que entró. Ahora, yo te voy a decir una cosa. El chico que entró la vez pasada, supuestamente goleador de la reserva, le venía a hacerle 3 goles a Libertad. Ajá. Le metió en la cancha. ¿Por qué? ¿Por qué le metió en la cancha? Pues no Por había- desesperación. Pues, Encima no, lo hizo volantear. No, pero le metió en la cancha por sus goles, ¿verdad? Sí. Y le hace tirar tiro de esquina. Y sí, y sí, lo hizo volantearlo. Y bueno, y pues te digo, Es que no había, pues, más lugar y la adelante. desesperación, Vos le mandás a un chico que supuestamente lo metés ahí en la desesperación y es goleador, viene a hacerle 3 goles a Libertad en la reserva y le mandás a tirar tiro de esquina. Ahora, ¿te parece a vos que el chico de Cerro que entró, que no recuerdo ahora mismo el apellido? Páez. ¿A vos te parece que Páez puede ya cabecear un córner? No digo que El chico tiene 1,50 m, no. Una segunda pelota. Pero, no, pero, Es pero, delantero. pero al Es chico- delantero, pero- Jotita. no, bueno, no, pero no, no. Luis Como Enrique, delantero lo mandó. No, Luis Enrique, pero a él no lo tenemos que ni mencionarlo, No, porque sacalo el del que cuadro. escucha, escúchame, Luis Enrique, espera un ratito, el que escucha, no está escuchando en el análisis, va a creer de que le tiramos también alguna cuota de responsabilidad. No, bajo y no ningún tiene sentido. ninguna responsabilidad. Bajo la ningún criatura sentido. Yo esa. lo único que estoy criticándole a su entrenador, si lo mandás por otras virtudes que él tiene. Y lo Y te le hace hace tirar tiro de córner, esquina, ¿verdad? o Eso sea, nomás. que se equivoca conceptualmente Eso nomás el yo digo. técnico. Tiene- Yo lo único que quiero decir esto antes que me olvide, porque ya me olvido fácil de las cosas. Esto nomás. Voy a ser muy duro si digo.
Lo tienen a Churín bajo nivel hace muchísimo tiempo, de la temporada pasada. Que no Se le cerró el cambió. arco nomás, Se le cerró, y bueno, pero se le cerró el arco luego, sí, que sí, por el eso. delantero. Churín, Alfio, y me quedo con que eso Fernández, los tres lo nombro. Digo, si esa es teniendo en cuenta el presente de ellos, si esa es la esperanza de gol de Cerro Porteño, creo que Cerro Porteño está jodido. Es mi postura, es mi análisis. No, y tendrá que buscar alguna variante. Cambiar su sistema, jugar 4-4-2, meter a dos delanteros, a ver si entre ellos se crean espacio, a ver si uno de por ahí tiene la posibilidad, pero el problema de Cerro es puntería. Sí. El problema de Cerro es puntería. No está metiendo lo que tiene que meter. Y sí, No le caen los goles fácil. hacen goles los volantes de Sí. llegada, de recuperación, eso hacen goles, no y los delanteros. te tiene que crear 10 para meter uno, y eso es demasiado. Es imposible ganar partidos. Es más, Cerro Porteño hasta está esperanzado en las proyecciones de Arzamendia por izquierda y su buen remate para llegar al gol. Increíble, ¿o no? Sí, claro. Sí, he pensado en él como en Cecilio, a ver si no. Sí. No, pasa que Arza por izquierda crea un Sí. buen tándem ahí con cualquier extremo que vos Claro. puedas tener, porque Arza va y pasa y pasa, participa. él hoy tiene buen remate. no, y hoy, Sí. hoy se Bien. está mostrando mucho. Él hoy se muestra, te descuida, y uno de los más regulares en Cerro Porteño. Él está siempre ahí mostrándose, incluso probando de media distancia, de 25 metros. Le está intentando, ¿verdad? Yo nomás digo que en este caso lo de Cerro Porteño podría ser, como dice Jotita, un cambio y poner dos delanteros ahí, como cambió también Olimpia en su momento, ¿verdad? Con Palermo, que claro que Prato sale un poquito más ahora, pero bote en el fondo le pone a dos. No, él sale mucho, pero sabe cuándo meterse. Y exactamente. En la jugada del segundo gol de Parzajú, donde recibe Prato, Sí, no recibe señor. en 3/4 de cancha. Sí, Él señor. pica el espacio vacío dentro Él del marca área. el pase, sí. Él pica el espacio vacío dentro del área, como lo hizo en un partido en el Defensor del Chaco cuando le hace el gol del empate a el primer gol de Prato. A Nacional creo que fue, no sé, no recuerdo, que lo habilitó con el exterior. Ay, no recuerdo. Bueno, no recuerdo. El primer gol de Pero- Prato. pero un jugador de Arrúa, jerarquía. Carlitos Arrúa, que le da un pase con el exterior a Prato. No recuerdo qué partido, qué rival fue. Él sale, pero cuando se tiene que meter, se mete y sabe cuándo meterse. Ahora, Cerro, por ejemplo, fíjense hasta dónde llega yo creo que es una manera, no sé si es desorientación o una falta de prevención, pero yo también le reclamo al gerente deportivo. ¿Hace cuánto? Ahí está, fue contra la- Mallorquín, sí. Le reclamo ¿hace cuánto que Cerro necesitaba un delantero? Hace un año más o menos que necesitaba un delantero, un goleador. Traen ahora la 7ª fecha y un jugador que no está en forma. Porque si no ya entraba. No, pero ahí ya es un tema de planificación, Y entonces. bueno, ¿y quién es el que tiene que planificar? El gerente deportivo, Cotita. Espera, Ana Luis, vos no podés traer... A ver, vayamos... ¿Cuántos ya trajiste? ¿Cuándo? O sea, cada mercado de pases Cerro tiene que traer un 9 hasta pegarle en el punto exacto a ver cuál es el 9. Pero si no están respondiendo. Se llenó bueno, de 9 Cerro Porteño en algún momento. Es más, lo tuvo que dejar ir a Fernandito Romero. Y después, ¿cuántos 9 tuvo? Lo trajo a Fernando Fernández, lo repatrió a Churín, lo sostuvo a Alfio. Ahora lo trae a Edu. Y después Edu no funciona. En el siguiente mercado de pases en la clausura vas a tener que traer otro 9. Y va a tener que traer. No, y bueno, pero entonces Y bueno, te vas a llenar de 9. hay más, Pero- y por pero- eso, pero por la eso yo misma digo, temática estaba por eso Olimpia. yo le reclamo al gerente deportivo, digo. ¿Y quién es el gerente deportivo? Es Jubero. Pero en la misma temática. Él tiene que planificar eso que dice Cotita para que no caigan estos errores. Totalmente de acuerdo, pero digo nomás, ¿acaso Olimpia no estaba en la misma tesitura? Que le faltaba un goleador porque nadie la invocaba, ni Walter González, ni Guillermo Paiva, ni nadie, ni Bruera, nadie. Entonces lo trae a Lucas Prato y le pega, porque no solamente es un jugador fundamental dentro del área, sino en la elaboración de llegada, en la presencia distinta ofensiva de Olimpia. Un jugador demasiado versátil y le pegó en el timbre justo, con el técnico justo. Por eso está como está ahora. No, pero tenés que estar en el momento y en el lugar adecuado. Claro. Porque Cerro fue a buscar a otros jugadores.
Cerro no fue a buscarlo a Edu como primera opción, Cerro fue a buscar a otros jugadores. Pero, ¿sabe? Bueno, voy a volver a decir lo mismo que cae feo y pesado, pero así pues esta mesa, ¿verdad? Lucas Prato tiene o no tiene nombre. Claro que sí. Bueno, y es lo que dije una vez, Cerro ve pudiendo ir a comprar en las Carmelitas, se compra en un lugar. Pero el Cerro ya trajo Benicio jugadores de nombre y tampoco le funcionaron. Moreno Martín. ¿O qué pasaba con Moreno Martín? No le quieren pasar la pelota, no le pasan luego la pelota, que esto, que lo otro. No, eso es un tema de funcionamiento. Cerro lo puede traer hoy a Haaland, que Cerro a lo mejor, si no crea, y Haaland no va a hacer ni un gol en Cerro Porteño. El problema de Cerro es mucho más profundo. No es solamente traer un... Ahora, que vos traigas un 9 como Boselli. A Boselli le costó los primeros tiempos. Y después empezó a hacer gol y no paró más. Pero Boselli tenía Cerro un estilo que lo favorecía a Boselli. Ahora, yo no sé qué puede hacer más. Si Cerro va a salir a comprar o a traer 9 cada mercado de pase, porque lo que están no hacen goles, a Fefe lo trajeron siendo uno de los goleadores del campeonato. Segundo. Sí, uno dije. Uno de los goleadores. Segundo goleador del año. Claro, por segundo eso goleador. Precisé Claro, nomás. segundo goleador del año. Sí. No de un campeonato, del año. Sí. Y vino Ferfer, ¿y qué pasó? Nada. Y no jugaba y no lo ponían, ni que ni siquiera iba concentrado. Después jugaba un partido, lo sacaban 3, lo metían al banco, jugaba un titular, 2, 3 partidos no. Y bueno, y volvió Alfio, volvió Churín. Y están mal. Y no es. Si ustedes ven la jugada, pone, si por ahí tenemos el compacto de Cerro, el centro de Arzamendia, desde donde cabecea Alfio. Dentro del área chica. Alfio cabecea dentro del área chica. Ahora, si vos me decís a mí, no, los 9 no tuvieron una sola posibilidad de gol, yo te digo, es un problema de elaboración. No le están alimentando al 9. Pero cuando tu 9 tuvo 3 situaciones de gol y no marcó, ahí yo lo saco a Bernay de la ecuación. El problema es que tu 9 no es el goleador. Si nosotros sumamos los 3 9 de Cerro, Alfio es el último. Alfio es un jugador que necesita 4 para meterla. En Cerro. Claro, en Cerro. Porque en Guaraní mira que hizo mucho, No, tampoco hizo tanto. En Guaraní marcó 11 creo que en un campeonato. Sí, fue goleador de Guaraní. Pero ahora un torneo tal vez. Sí. Está Churín, está Ferfer. O Ferfer y Churín. Y después aparece. Acá está, mira. Te apoyo, Tano. No, ¿Sabes qué? Pero ¿sabes qué? Hay que olvidarse en Guaraní. Ahora está en Cerro. Y Cerro es lo que le precisa. Claro, mira ahí está, mira el centro. Mira dónde cabeza, a la cabecera del área chica. Sí, porque no es un definidor. El goleador definidor te busca colocar, no aplicar potencia. Esto por potencia va al medio del arco. Si era Ferfer, probablemente colocaba. Coste que él no es el gran cabeceador. Ahí está, falta de confianza, no la emboca. Entonces siempre se busca la potencia en lugar que la colocación. Yo estoy de acuerdo. Perdón, esto nomás. Yo estoy de acuerdo con Gotito cuando dijo: el problema de Cerro es mucho más profundo que un centro delantero o un delantero goleado. ¿Y cuál es el problema más profundo? Y hay un contexto, hay un abanico. Y eso, guste o no guste, agrade o no agrade, eso repercute en todo el grupo humano llamado plantel profesional de un equipo. No, por eso digo, pero el tema más profundo que repercute, ¿cuál es? Y a nivel dirigencial mismo, el ojo del amo engorda el ganado. No sé si me explico. Sí, vos lo que decís es que Juan José no se baja al vestuario ahora, compartir ahí. Así mismo. Vos lo traduciste. Ya venimos. Con la promo verano de Aseguradora Yacinetá, protégete vos y a tu 0 kilómetro. Adquirí tu póliza de seguro para vehículos a 0 kilómetro y llévate un voucher de 600.000 guaraníes para equiparlo para la mejor estación del año. Conseguila hoy comunicándote con tu agente de seguros o escribinos al 021-617-8000. Promo válida para Asunción y Gran Asunción. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. Ahora sé beneficiario de Asismet, más ágil, más informados y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismet, disfruta de las nuevas funcionalidades en la app como reservas de turnos o estudios, compra online del Drop Store y más. Viví la experiencia Asismet descargando la app o ingresando a www.asismet.com.py. Asismet, toda la vida. El sueño de tu terreno propio es posible hoy. Descubrí el privilegio de vivir cerca del nuevo Puente Héroes del Chaco, Quintas de Asunción en Chacoí, nuevos terrenos en preventa con todos los beneficios básicos disponibles. Contacta
al 0982 64 74 42 y en las redes sociales como @AtlánticasaPY. Invertí en calidad, invertí en Atlántica de Inmuebles. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991 670 000 o llamanos al 519 4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cerro le pegó una pelota de Arzamendia por el travesaño, un remate de Cecilio por el palo, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. El cabezazo que ya hablamos de Alfio. Yo no creo De que hayan Bruno, de Bruno. que va por encima. Yo no De Peralta otro. Sí, señor. Yo no creo que hayan sido 18, como creo que dijo su entrenador, pero fueron varias oportunidades. Como unos 7, 8 claras tuvo Cerro Porteño para marcar y no. Clara digo porque pegó por el travesaño, frente al arquero fue el cabezazo. A él le gusta duplicar. La pasada habló de 30 opciones, no sé en qué partido. En la conferencia anterior. Sí, por eso yo él creo que dijo 18, ahora no creo que haya sido. Pero cuanto más aumente la cantidad, pues más inutilidad denota entonces su equipo. Y si el porcentaje es Elgo, inferior. Elgo tiene que analizar lo que dice. Él es el líder del grupo. Tiene que analizar lo que dice, porque cuanto más cantidad, él duplica, ¿verdad? Duplica la cantidad. Sí. Bueno, peor es la pucha. Lo dijo. Y bueno, entonces dijo. entonces una repregunta, profe, pero ¿cuántas posibilidades necesita crear para hacer un gol? ¿50? Le digo yo en la cara. Vamos a escuchar lo que dijo Bernay, vamos a escuchar pausadamente para analizar acá el momento de Cerro Porteño a través de su entrenador, de lo que dijo Bernay en la conferencia de prensa después del quinto partido que no gana Cerro Porteño. Y es el cuarto empate seguido porque le sacamos ese empate con 2 de mayo, ¿verdad? Y hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Eso ya fue ¿Verdad? una derrota. Víctor Bernay. El desarrollo del juego fue favorable en acciones, se ha gestado, se ha generado situaciones y, como bien decís, no estamos pudiendo resolver a gol, que bueno, es una preocupación grande porque no es la primera vez que nos sucede tener tantas situaciones o aproximaciones a gol y no poder resolver con un triunfo que lo deseamos muchísimo, que lo necesitamos y que queríamos que así sea, pero esto lamentablemente en el fútbol se trabaja todo, en el fútbol se intenta trabajar todo y cuando no podés convertir es seguir insistiendo en los trabajos de finalización que lo hacemos toda la semana, pero bueno, será el día que alguien pueda llegar a convertir y a partir de ahí poder mejorar el porcentaje de efectividad que no es muy bueno para nosotros en cuanto a las situaciones de gol que estamos generando en el juego. Con el ingreso de Cecilio Domínguez, ¿no le parece, profe, que se exageró un poco en buscar a Cecilio Domínguez, ya que Sudamérica también pobló un poco esa zona y como que el sector derecho quedó un poco despoblado, digo bien, por parte de la gente de Sol y no se aprovechó tanto? No sé si coincide un poco conmigo y también una consulta reiterativa, profe. Ya empieza a preocupar de más que no se está pudiendo ganar, el equipo genera, pero no está ganando el equipo, profe. Sí, yo creo que se generó situaciones porque Santiago, cuando Itu estaba por el sector derecho, Santiago atacaba bien el espacio por el sector izquierdo y a la inversa Alan tuvo muchas llegadas a área cuando pasó Cecilio a jugar por el otro sector. Es más, tuvo 3 ingresos a área con balón dominado Alan Núñez. Entonces, para mí se ocuparon bien los espacios. Con respecto a la segunda pregunta, sí, claro que preocupa, porque queremos ganar, necesitamos ganar, y hoy era un buen momento para volver al triunfo. Preocupa, duele, nos sentimos mal, incómodos, porque queremos ganar por sobre todas las cosas. Sí, el mismo enojo que tenemos todos. Y qué se le puede decir, gracias por estar siempre y perdón por no poder ganar, pero el perdón es para todos, para el grupo también, porque hoy hablábamos de obtener un triunfo y posicionarnos y queríamos meter una racha de partidos consecutivos ganados para poder vernos al finalizar la primera rueda peleando el primer lugar, y lamentablemente no lo logramos, no lo pudimos plasmar. Y así como el hincha se fue enojado y
y dolorido, nosotros también estamos con el dolor de no poder cumplir. Bueno, todo lo que decía Bernay, el técnico de Cerro Porteño, estuvo diferente, estuvo más... Bajó 2 cambios. Sí, bajó 2 cambios. En comparación a la conferencia anterior. Sí. Creo que ya se percató lo que está sucediendo, de que el ataque no es la mejor medicina. Y si el ataque no es la mejor medicina, ¿qué va a hacer Cerro? No, en la conferencia, digo. Ah. En su conferencia. Sí. Claro. Tirar la pelota en otra cancha, decir. Claro, totalmente. Entiendo. Pero ojo, es que no sé cómo hubiese sido, nomás vi esta jugada, la repetición, de hecho lo he visto ya en el día del partido. Ese cabezazo de Sasá salvó Jan, ¿eh? Sí. Porque hubiese sido el colmo, pues. El colmo. Además, el autor del gol, ¿verdad? Sasá, hijo de un cerrista de pura cepa. Ahora, le planteo en la mesa, pues, perdón, no el ánimo de esta sonrisa no es forzada, pero así medio, tampoco irónica, se me escapa nomás, porque voy a tocar un tema que ustedes mismos tocaron cuando pasó en la vereda de enfrente. Todo el mundo se escandalizó, no era que Lucas Pratto no estaba en condiciones, bueno, la necesidad tiene cara de hereje, dijo Jotita. Recuerdo perfectamente su frase. Y entró Lucas Pratto, ¿verdad? No va a ser ahora que al final, después de que tenía todavía mucho trabajo que hacer, Edu no se acelere su presencia en el equipo. Y claro que puede ser. Claro que puede ser. Sí. Alguna solución Cerro tiene que hacer, encontrar. ¿verdad? Algo tiene que hacer. Totalmente. Más de lo mismo no puede tener un resultado diferente. Si es más de lo mismo, Benicio, no puede tener un resultado diferente. Es que Bernay. tenés que ser demasiado, no sé, torpe para querer cambiar haciendo más de lo mismo. Claro. No podemos siempre hacer más de lo mismo y pensar que vas a hacer otra cosa que va a cambiar. No, si haces siempre más de lo mismo, va a tener el mismo resultado. Sí, el mismo resultado. ¿Cómo va a esperar otro resultado si haces siempre lo mismo? Si vos querés... No, el otro día hizo algo extraño. Bernay. Sí, lo puso a Wilder ahí por derecha. Inentendible. Yo no entendí. Bueno, yo te consulté eso en el relato del partido. Y yo te dije, y bueno, está jugando sin volante por derecha. Como entró Cecilio por Juan Manuel Iturbe, ¿verdad? Y Sí. después tuvo que cambiar. Le tuvo que cambiar, Gotita. Es que no tiene. O sea, corrió otra vez a la El izquierda, plantel decía. es incompleto, no tiene extremo, Cerro. Y no tiene. Vos para cambiar el 4-4-2, no tiene. No tiene. Me vas a decir, bueno, Iturbe y Cecilio, y lo va a retroceder 35 metros. No. Lo hace corretear a los dos, a los rivales. Ninguna posibilidad. Bueno, No, y cambia. Y tu alternativa, Enzo Jiménez. Eso te iba a decir. Sí, Enzo Jiménez. Enzo ya- Una sí, 4 no. Más de lo mismo. O sea, conclusión, lo que estamos analizando, entonces con todo derecho voy a decir, si ustedes están analizando Enzo Jiménez, ¿y qué está diciendo de él? Una sí, 4 no. Sí. Bueno, Sí. entonces, la conclusión, entonces, ¿cuál es del análisis de este plantel de Cerro? Quiere decir que Dorecoinio, Imboriajú este plantel. No, tiene para un equipo competitivo. El tema para las variables. Eso es lo que no tiene. Y bueno, No tiene variables por los costados. Bueno, muchas gracias a la gente que están viendo el programa, no en radio, están viendo, ¿verdad? Es lo que y llega este mensaje para la mesa. Por el seguimiento de su evolución, probablemente estará para ir al banco de sustitutos. Leí textualmente tal cual recibimos el mensaje. Nos referimos a Dúa, ¿eh? Pero pueden ser problemas distintos, ¿verdad? Prato a lo mejor le faltaba ponerse físicamente bien para jugar. No estaba tan falto de fútbol. Y el brasileño viene sin fútbol y vino con kilos de más. Entonces, la ecuación es distinta. Prato es un jugador que tiene recorrido. A mí me sorprendió, pero gratamente. Todo el recorrido que está teniendo. No. Y no se olviden de lo que nos dijo Mourinho, el brasileño, que para él es un definidor. O sea, él tenés que colocarlo en el área y tenés que esperar que lo asistan. Así es, Edu, según lo que nos dijo Gustavo Mourinho. Bueno, y Prato, ¿qué es lo que es? Defiende, se tira en el piso en el medio, Sí. apoya, Sí. y cuando llega en el área pone pelota redondita en los espacios vacíos, en la zona más importante de la cancha, la zona resolutiva donde se define un partido de fútbol, Sí. que es el área.
La inteligencia. Y sí. Inteligencia, jerarquía. Jerarquía. Y después, cómo hace las faltas tácticas. Ayer hacía las faltas tácticas, pero de manera precisa, puntual, como corresponde. Y después, discúlpame, hermano. No, fue sin querer queriendo, ¿verdad? Hasta eso tiene. Bueno, parece que se va a dar lo de Jotita. Cerro juega el viernes. Su partido clave frente a Guaraní. Bernay sigue en el cargo hasta ahora. Pero es justo, Pío, ¿por qué me salió el Pío? Pero hablamos nosotros así, ¿verdad? Es justo que el técnico de Cerro Porteño y Cerro Porteño mismo ande así. Y vos mismo dijiste que el fútbol lastimosamente es así. En nuestro fútbol al menos. Sí, pero está mal, pues. No, ya sé. Todos pegamos el grito de que no, porque es así, vamos a seguir con la misma temática. Y estamos hablando de Cerro Porteño, Nico. No, es un equipo sin caudal de convocatoria, sin así un complemento. Es Cerro Porteño. Benicio, olvídate, Olimpia hizo lo mismo. A Chiqui le quitaron en la segunda fecha y ahora a Chiqui le quitaron en la quinta fecha. Esperaron un ratito. Bueno, vayamos por parte. Olimpia hizo lo mismo, dijiste, ¿verdad? Sí, lo mismo. Bueno, ¿cómo terminó Olimpia el año pasado? Mal. ¿Qué es mal? Y no ganó Desglosame mal. Y no ganó nada, ni un título, nada. Nada. Quedó séptimo, creo, ¿verdad? No fue ni a Copa Libertadores, Juan Eduardo. No fue a Copa Libertadores. Olimpia, el equipo que hizo mejor campaña en Libertadores el año pasado, no clasificó este año para Copa Libertadores. Competencia de gala de Olimpia. Sí, señor. ¿Sí o no? Miento. Sí, claro. Bueno, entonces vos tenés que sentarte en algún momento con tu comisión directiva, o no sé con quién, si no tenés una persona que entienda de fútbol en tu comisión directiva, trata de levantar teléfono y pedir asesoría externa y que te diga, mira muchachos, el año pasado 4 veces cambiamos de entrenador, trajimos a trajimos al otro, no le encontramos la vuelta, mira, nos fuimos campeón, Libertad nos sacó 18 puntos en el acumulativo anual, lo primero que te va a decir es, y no cambies 4 veces de entrenador por año. No cambies 4 veces de entrenador por año. Cerro ya cometió el mismo error el año pasado, que jugaban ahí competencia con Olimpia, quien cambiaba más de entrenador. Mientras Libertad se reía. Se fue Garnero en un momento del campeonato donde Libertad era líder, pero quedó esa incertidumbre, ese cuestionamiento de, a la pucha, ¿va a poder Ariel Galeano sostener lo que está haciendo Garnero? Seguir, y lo siguió. ¿Por qué? ¿Por qué a Libertad no le pasa? Porque Libertad baja una línea de allá arriba, para abajo. Y todos están en la misma sintonía. Ahí está la respuesta. Es cuestión de encarrilar. No es una cuestión acá de tu lateral derecho tiró 2 centros mal, fulano no. Acá vos tenés son detalles. Claro, vos tenés que tener una política y tratar de ir por el camino correcto. Y además, no podés cambiar cada 3 fechas un entrenador. Y otro detalle, ciertas dudas. Chico uno se decía, 27 años tiene. ¿Quién? Ariel. ¿O 37? No. ¿Quién? Creo que un poquito más. Galeano. 34. 37. ¿Quién Galeano? Ariel Galeano, el técnico de Libertad. 27 años. 27 años. 27 años. Bueno, 27 años, la duda. ¿Y cómo va a administrar un plantel como Libertad un muchacho de 27? Pues no sé si chico, ¿verdad? Yo puedo decir chico, por la edad que tengo. Puedo tratarlo de chico, ¿verdad? Y sin embargo, respetó la línea, digamos, los conceptos futbolísticos que en su momento dejó como legado Daniel Garnero. No se apeó mucho. Hoy Libertad, para esta temporada 2024, no cuenta con Tito Villalba, no cuenta con el bajón de Lorenzo, que es suplente, Lorenzo Melgarejo, los 2 mejores extremos del año pasado del fútbol paraguayo, y ya no lo tiene a Barbosa en el fondo. Alguien se rasgó la vestidura en Libertad por eso. Demasiados jugadores tiene Benicio. No te estoy dando la razón, pero demasiados jugadores tiene Libertad. Entonces, demasiados jugadores. Por eso pues lo que cuando decimos cosas profundas, como dijo Gotita, yo le entendí. Cerro tiene cuestiones mucho más profundas. Y la profundidad empieza desde la cabeza, pues el tema. La cabeza, esa línea, esa estrategia institucional, Gina. Y de eso no se apean. Entonces,
Ahí está el acá, tema. Acá yo no quiero ser el abogado de Juan José Zapac, ¿verdad? Yo no creo que haya un presidente que no quiera hacer bien las cosas, pero eso no evita que se lo critique, ¿verdad? En muchas cosas. Yo creo que él tuvo la mejor buena predisposición con Jubero. Desprenderse un poco, que siempre le criticaban a los dirigentes, que esto, ¿verdad? Y trajo un señor para que maneje. Y bueno, no sé si supe las cosas. Me dice, aquí, que el único refuerzo que está jugando, o los únicos que están jugando, ¿quiénes son? Bruno Valdés, que vino hace 2 partidos, y el otro Iturbe. Bueno, pero entonces sentate vos con tu gerente deportivo y decirle qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? El otro día jugamos contra Sol de América, como dice el Tano, no tenemos pata derecha, porque se lesionó el pobre Iturbe y no tenemos más nadie. ¿Qué estamos haciendo? Pero le das la libertad a tu gerente deportivo. Ese era mi segundo punto. Le estás dando cuerda, porque vos le vas a pedir algo que vos no le quisiste dar. Ese es mi segundo punto. Entonces vos hablas con Jubero, le decís, mira, ¿qué estamos haciendo? Y Jubero me dice, bueno, pero a ver, yo dije que faltaba esto y los dirigentes, bueno, te sentás con tu comisión directiva y le decís, a ver, muchachos, ¿qué estamos haciendo? Hace 5 campeonatos que no tenemos extremo por derecha. Hace 5, lo trajimos a Antonio Galeano, a Freddy Rivera, lo pusimos a Enzo, lo trajimos a Rivero y no estamos consiguiendo. ¿Qué estamos haciendo? Y nos estamos llenando de volantes centrales o nos estamos llenando de delanteros, nos estamos llenando de centrales. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, él tiene que sincerarse también, porque vamos a hablar claro y concreto. El que pone la billetera en cerro es Juan José Zapac. Y el que firma los cheques es Juan José Zapac. Entonces, juntate con tu comisión directiva, y si tu comisión directiva está perdida, no tiene el rumbo, no tiene la sabiduría para administrar un plantel, cambia tu directiva, porque te estás quemando detrás de ellos. Claro. Es lo que dije, es lo que dije al principio, desorientación. No solamente en lo que hace a la propuesta futbolística del equipo, porque la respuesta, la reacción enseguida fue, sí, pero no meten nomás Benicio, no interior. Yo no me refiero solamente al tema del equipo, sino el contexto general, institucionalmente hablando. Tu análisis, yo estoy totalmente coincidente y a eso me refería desde un primer momento. Se sabe, él es el que pone todo, él pone todo, y él es el blindaje económico financiero del club para que los bancos no le estén atosigando a Cerro Porteño. Él es. Y ese es un mérito grande y hay que hacerle el reconocimiento. Chapó Juan José desde ese punto de vista. Pero hay cuestiones que en lo estrictamente futbolístico en donde no le pega a Juan José. No le pega. Y estoy coincidente, si no tiene él un buen asesoramiento desde la perspectiva, el enfoque, el cristal futbolístico, y tiene que acudir al que sabe o alguien que le pueda ayudar, 1 o 2 personas, no sé eso, pero que no se está bien y se está desorientado, eso es categórico. Desde cuando se fue, por ejemplo, el Pulpito, voy a un ejemplo rápido nomás, cuando se fue el Pulpito, ¿cuánto tiempo lo que pasó Cerro Porteño sin cubrir ese hueco del Pulpito? ¿Y quiénes salvaron? Lo del canterano. Bueno, punto 2. Voy a tirar otra vez ejemplos burdos y que estamos muy lejos y todo lo demás, pero los ejemplos buenos hay que darlos. ¿Quién es el director deportivo del Real Madrid? Valdano. ¿Hace cuánto que es Valdano? Valdano. ¿Quién fue el director deportivo del Bayern Múnich? Oliver Kahn. Sí. Oliver Kahn, bueno, varios, pero sí, Oliver Kahn. Vos tenés que rodearte, y con todo respeto lo digo, yo no quiero menospreciar a nadie, ni quiero que alguien se tome con ofensa por lo que voy a decir. Cerro tiene, en esos sectores, sacándolo a Jubero, departamento de fútbol y demás, Cerro tiene empresarios. Empresarios exitosos, pero tiene empresarios. ¿Me explico? Sí. No es la rama. No, pueden ser empresarios exitosísimos y que lo son de hecho, pero ¿y después? Alguna persona que entienda, que sepa el manejo vestuario, qué le pasa al jugador, por qué así, por qué no, duerme bien, no duerme bien, necesita algo, está enferma la criatura, ¿cómo podemos hacer algo? No, son empresarios y listo. Bueno, 12:18.
Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que esté siempre junto a ellos. Descarga la app y disfrutar los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero. Chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. La Comercial Villetana, mayorista minorista, desde 3 unidades ya tenés el mejor precio, en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16, encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia. Teléfono 021-220-894 y sucursales. Bueno, le pregunto acá a Jotita, al Tano y a Benicio entonces, ¿y qué papel cumple Julio Dos Santos entonces? ¿Cuál es el rol de Julio Dos Santos en Cerro Porteño? Julio Dos Santos tiene una función logística. ¿Cuál es la función logística, Jotita? Desgraname como me quito. Logística. Hombre de fútbol, de vestuario de Cerro, de formativa de Cerro Porteño. Gateó, creció en Cerro Porteño. Fue ídolo en Cerro Porteño. Fue gran jugador de Cerro en cancha. Gestión, él está con el plantel, ve que necesita el plantel, que el bus llega a tiempo, locales de concentración, acompañar al plantel, ver que necesita el cuerpo técnico, ver que necesitan los jugadores. Y no es un desperdicio que solamente ocupe una función logística, un hombre que mamó tanto fútbol, que fue tan talentoso. Y lo que pasa es que cuando él había ingresado supuestamente como el hombre que iba a manejar, que iba a hacer un poquito ese nexo. Y al final, no sé si fue esta temporada, el año pasado, tiraron un video donde dijeron de que Dos Santos era... No recuerdo cuál era el nombre exactamente de su departamento, ¿verdad? Pero ahí apareció el rol que tiene en el club. Bueno, Julio Dos Santos es un referente demasiado grande de Cerro Porteño. Demasiado grande de Cerro Porteño. Es como llamarlo y tenerlo a Sasá en tu plantel, por ejemplo. Y sí. ¿Verdad? Pero es como traerlo a Sasá. Es como lo están teniendo ahora a Ale Silva, el ayudante de Bernay. Ale da Silva. ¿Verdad? O de Vaca. Y de Vaca está ahí. Ale también. Julio Mesa también, que es canterano. Sí, son esos mamaron todo lo que es Cerro Porteño. ¿Verdad? Entonces, no sé. Pero Cerro el viernes puede definir su apertura. Yo le pregunté a una persona después del partido y me dijo viernes. Viernes, ¿verdad? Sí. El viernes se le va a dar un corte definitivo al tema. Porque, mal o bien, hubo personas que tuvieron más o menos esa opinión de, mal no jugamos, y creamos situaciones y no marcamos.
Sí, ahí no Ahora, le puede si culpar Cerro, a bueno, Bernay. si Cerro fue un desastre, ahí ya la historia hubiese sido otra, ¿verdad? No, el primer Pero- tiempo le pasó por encima. Y el segundo tiempo, Jotita, como hasta los 20. Después comenzó la desesperación. No, después ya fue una Después desesperación fue una pura. desesperación, ¿verdad? Y entonces ahí se equilibró un poquito más el partido. Pero bueno, así está el caso. Agradecemos. Va a estar en la banca el viernes el jugador del Tano, Edu. Luego preguntaste por él, va a estar el Edu, va a estar en la banca. Va a estar en la banca del brasileño. Está evolucionando. Está quemando grasas. Está bien, muy rápido. Y va a tener unos minutos ahí, seguramente el viernes. En un clásico. Van a jugar dos de las tres fuerzas más importantes del fútbol paraguayo históricamente, Benicio. Sí, claro. En Total. dos bocas el partido, ojo, en dos bocas. Lugar de triste historia Para Guaraní. para Guaraní. Feliz para Cerro. ¿Verdad? Feliz para Cerro. Esperemos que se contagie esa felicidad de temporada pasada. Y después Guaraní ya tiene Copa Sudamericana. Sí. Que Bueno, vamos a ver qué equipo también pone Guaraní para ese día. Pero bueno, esa es otra historia. Yo estoy buscando algo más de Cerro y no estoy teniendo retorno, pero reafirmo ahora la información correcta que tiene Jotita, que el viernes. Después Juega contra Guaraní. ¿Cómo? Juega contra Guaraní. Sí, contra Guaraní en dos bocas el partido. De visitante juega Cerro Porteño. ¿Verdad? Bueno. 12:25, ya volvemos. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a precios más bajos. Hasta 1.250 guaraníes menos en naftas y hasta 610 guaraníes menos en diésel. Todos los días. Visita la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque con el mejor combustible del país. Consulta las estaciones adheridas en @Copetrol_PY. Copetrol vamos. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray, factores de protección para bebés, niños y adultos, y los productos post-solares, sea cual sea tu elección. Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Venía a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor